Buenas noches, que Dios los bendiga. Quisiera compartir la palabra en esta noche en el libro de Segunda de Pedro. A partir del capítulo 1, versículo 1. Leyendo estos días pasados acerca de la vida de Pedro. ¿Quién fue Pedro? ¿Sí? Pedro fue ni más ni menos que el líder entre los apóstoles de Jesucristo. Dice que pertenecía a una familia de pescadores y que fue llevado al Señor Jesucristo por su hermano Andrés. Este relato lo tenemos en Juan capítulo 1, versículo 40 al 42, donde dice la palabra de Dios acerca del llamado que hace el Señor Jesucristo y a la vez le cambia el nombre. Dice el versículo 40 del capítulo 1, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro, un pescador, fue llamado por el Señor Jesucristo, llevado por su hermano a la misma presencia del Señor, y ahí el Señor, siendo Simón, le cambia el nombre y dice que se va a llamar Pedro, ¿sí? Cefas, que quiere decir piedra. Pero vemos la vida de Pedro, ¿sí? La vida de los apóstoles. Por ahí hablaba de Pedro, pero también toda la vida de los discípulos del Señor Jesucristo. Lo vieron a obrar al Señor Jesucristo, ya que esto ocurrió en el comienzo del ministerio de Jesús en la tierra, ¿sí? Simón Pedro, como le decía, que quiere decir piedra, vio a Jesús obrar en la tierra, fue testigo presencial de todos los hechos del Señor Jesucristo, vio todos los milagros, vio las señales, vio resucitar muertos, vio sanar enfermos, vio cómo el Señor Jesucristo echaba fuera demonios, cómo los ciegos veían, cómo los paralíticos caminaban, se sanaban, prácticamente, podríamos decir, lo vieron todo. Tanto sus discípulos en su momento, como el apóstol Pedro. Yo me quería referir en Segunda de Pedro, eso fue más o menos como para saber de dónde proviene Pedro y cómo fue su vida durante el ministerio del Señor Jesucristo. Pero en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, el mismo Pedro que escribió esta carta dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Pedro se presenta como un servidor del Señor Jesucristo. ¿Y qué hace un servidor? Sirve. Y a la vez dice, y apóstol, que quiere decir enviado,
enviado por el Señor Jesucristo, llamado por el Señor Jesucristo para anunciar las buenas nuevas. Como siervo, vemos cómo él se pone a la misma altura que sus hermanos, se pone al nivel de los demás cristianos, y como apóstol entendió que el llamado que él había recibido era un llamamiento divino, comisionado por Cristo como testigo ocular de la muerte y resurrección de Cristo. Y era lo que él debía anunciar. Dice, a lo que habéis alcanzado. Dice ahí más adelante, dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios. Este mensaje que escribía el apóstol Pedro era a la iglesia, ¿sí? A aquellos que habían alcanzado por la justicia de Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Somos justos delante de Dios por medio del sacrificio de Cristo. O sea que a través de la muerte y de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Porque dice acá en el versículo 2, sigue diciendo, el apóstol dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Dice en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria eterna. Entendí a través de este pasaje que todo lo tenemos en Cristo, ¿sí? Todo lo que proviene de Dios viene por medio de nuestro Señor Jesucristo y no nos hace falta otra cosa, no nos hace falta buscar otras cosas afuera, como agregar algo para lograr esta salvación. Dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esta naturaleza divina que nos llama a vivir el Señor Jesucristo, Dios, es a partir de que lo aceptamos en nuestro corazón, ¿sí? A partir de ese momento comenzamos a vivir la vida eterna, como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, el viejo hombre, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cristo nos llama a un nuevo nacimiento, a una nueva vida, donde Él, como cantábamos hoy, que Él reina en nuestros corazones, ¿sí? Nos arrepentimos de nuestros pecados, los recibimos en nuestro corazón, ¿sí? Los recibimos en nuestro corazón y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Y Él comienza su obra. Una fe, el apóstol Pedro oraba por una fe igualmente preciosa, una fe que no hace acepción de personas, ¿sí? No hace diferencia entre género, no hace diferencia entre raza, no hace diferencia entre naciones, ya que de dos pueblos dice su palabra que hizo uno, del pueblo judío que había sido escogido por Dios en la antigüedad para darse a conocer a las naciones, y del pueblo gentil, que eran aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios, pero por gracia y por amor de Dios mostrado a través del Señor Jesucristo, Él dice que de ambos pueblos hizo uno solo, ¿sí? Derribando la pared intermedia que había entre ambos y creando un solo pueblo para la gloria de Dios. Pero yo veía más adelante aquí acerca de a lo que se refiere los problemas que estaba pasando esta iglesia, ¿sí? En el capítulo 2, versículo 1,
habla acerca de los falsos maestros que se habían introducido en la iglesia. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y dice, ¿cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hasta ahí nomás, pero vemos cómo el apóstol Pedro, previniendo lo que iba a pasar tanto en la iglesia del Señor Jesucristo, como hubo anteriormente falsos profetas, se iban a introducir, dice, encubiertamente, tratando de desviar la verdad, distorsionar la verdad acerca del Señor Jesucristo. Y también veo cómo él dice, en el versículo 16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiales, no como habiendo visto con nuestros, dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Algo por lo que estaba pasando también al apóstol Pedro era que lo menospreciaban, ¿sí? Los falsos maestros llegaban a las iglesias y trataban de menospreciarlo acerca de lo que él era. Y vemos que él, cuando comienza esta carta, se da a conocer como un siervo y apóstol del Señor Jesucristo. Y acá le dice él acerca de lo que él vio, lo que él vivió con el Señor Jesucristo cuando él anduvo. Y dice que ellos mismos escucharon la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, que venía de parte de Dios. Dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y a él debían oír, y a él debían seguir. Pero no solo quedándose con este relato, ¿sí? Podría decir, Pedro, yo estuve con el Señor Jesucristo, yo estuve cuando Él hizo señales, cuando Él hizo milagros, pero no estaría mostrando, si bien esto sería verdad, pero Él no hablaba acerca de su vida, de su experiencia, sino que Él quería exaltar la persona del Señor Jesucristo. Él quería dar a conocer al Señor Jesucristo y entendía que su experiencia en este caso era muy buena compartirla, ¿sí? Las experiencias que vivimos con el Señor por ahí son buenas compartirlas, pero la experiencia personal con Cristo nos tiene que servir a cada uno de nosotros para nuestro crecimiento espiritual. Y dice en el versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, ¿sí? Más allá de toda su experiencia, más allá de todo su estadio, su caminar con el Señor Jesucristo, él exaltaba a la palabra de Dios, ¿sí? Afirmando, dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, dice, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Sí? Otro problema que tenían en la iglesia acerca de aquellos falsos profetas que decían que tenían una iluminación superior, que tenían una revelación superior a las congregaciones.
Pero me quiero referir a lo que decía el versículo siguiente, dice el 21, porque nunca, el 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios, que obra en nuestros corazones, obró en los profetas del Antiguo Testamento, en los apóstoles del Señor Jesucristo, el mismo que levantó de los muertos al Señor Jesucristo, es el que nos vivificó con Él y nos dio vida juntamente con Cristo. Pero todo esto es por gracia, a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es un regalo inmerecido que el Señor Jesucristo hace a nuestras vidas, ¿sí? Porque es un regalo que no lo merecíamos. El pecado traía muerte, condenación para nuestras vidas. Sin embargo, gracias al regalo de Dios, nos dio vida eterna juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, dice su palabra. Así que en ese contexto vemos cómo el apóstol, con toda la experiencia que había vivido con el Señor Jesucristo, él nos saca pecho, ¿sí? Él da el mensaje con la autoridad que el Señor Jesucristo le da y exalta la palabra de Dios, la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿sí? Salmo 119, no me acuerdo la cita, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que vemos cómo el apóstol Pedro insistía, animaba a la iglesia que se ocupen de la palabra, ¿sí? Que es la palabra profética más segura que viene a hablar a nuestros corazones y hace que discernamos lo que es verdad y de lo que es mentira. Y veía cómo terminaba el apóstol Pedro su carta a esta iglesia, dice en el versículo 17 del capítulo 3, dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolos de antemano, o sea, ya estaban avisados de lo que vendría, de lo que iba a pasar, de lo que pasa en las iglesias, dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, dice el versículo 18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Sí? Antes bien, crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que crezcamos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa que veía acá, la humildad del apóstol Pedro, ¿sí? La humildad en cuanto a reconocer que todo lo que había recibido era por gracia, por la justicia de Dios implantada por medio del Señor Jesucristo, muriendo en la cruz. Y la severidad con aquellos también que querían desviar la verdad, denunciándolos a la iglesia, y que se guarden, ¿sí? Él podría haber dicho, sí, ustedes pueden decir un montón de cosas, pero yo estuve con el Señor Jesucristo. Sin embargo, esto lo dice, pero exalta a la persona del Señor Jesucristo, reconociendo que todo lo recibimos por gracia de Dios. Amén. Amén.